o el medio que representan. Y también aprovecho para informarles que por lo que se refiere al almuerzo, a la comida, no hay problema. Terminando esta sesión está abierto el comedor, entonces los que quieran pueden ir al comedor. Muchas gracias, secretario. A ver, amigos, ¿se oye? Hoy veníamos preparados para todo. Doctor Eduardo Sojo, buen amigo, distinguidos invitados, señoras y señores, es un gusto estar con ustedes el día de hoy para lanzar el sitio web del INEGI sobre indicadores de bienestar regional. Agradezco al doctor Eduardo Sojo y al INEGI por su excelente disposición para dar un paso más en nuestra misión compartida de medir y registrar el bienestar a fin de mejorar las políticas públicas en México y el nivel de vida de los mexicanos. Para poder hacer frente a los retos económicos y sociales del presente, la OCDE lanzó la Iniciativa para una Vida Mejor, que busca medir los avances sociales y el bienestar más allá del ingreso y del crecimiento y evolución del PIB, en áreas como el empleo, la seguridad, la participación cívica, la cultura, la salud y la educación, entre otros. Ayer tuvimos el gusto de presentarles aquí mismo la tercera edición, la edición 2015, del trabajo de el índice de una vida mejor, que es parte de esta iniciativa de una vida mejor, en lo que se refiere a todos los países de la OCDE y un grupo importante de países no miembros de la OCDE a los que regularmente ahora también medimos: Brasil, China, India, Indonesia, Sudáfrica y países en proceso de ingreso a la OCDE como Colombia, Costa Rica, Latvia, Lituania, etc. Eso es además de los 34 miembros regulares de la OCDE. Esto nos ha permitido recabar evidencia sólida, decía yo, de que las condiciones de vida varían no solo entre los países, sino dentro de estos. Y es precisamente de lo que se trata el trabajo que hoy comentamos. Ante la reciente adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son los sucesores de las metas de desarrollo del milenio, se aprobaron en el año 2000, trabajamos 15 años en ellos y acabamos apenas la semana pasada o antepasada en Nueva York de aprobar para los próximos 15 años los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y para eso, para ese seguimiento, para el GPS que hemos dicho que es necesario para poder llevar a cabo esos objetivos y las 169 metas individuales en que se desdoblan esos 17 objetivos y los 400 indicadores que nos van a permitir darle seguimiento a las 169 metas que constituyen los 17 objetivos. No podía ser más oportuno este trabajo que hoy lanza el INEGI y el cual hemos trabajado de la mano y con mucho gusto. En efecto, los indicadores que resulten de la Iniciativa para una Vida Mejor constituyen una herramienta de medición muy adecuada para apoyar y evaluar la puesta en marcha de esos objetivos, de esas metas, de esos indicadores. Estamos convencidos de que la formulación de políticas públicas requiere de un cuadro completo de indicadores que definan el bienestar y no se limiten a la prosperidad económica, como decíamos ayer en el foro. Desde 2011, con nuestro índice para una vida mejor, hemos trazado un mapa del bienestar a nivel nacional. Y a partir del año pasado,
pusimos en práctica el sitio ¿Cómo va la vida en tu región? Si bajamos de las comparaciones nacionales a la evolución regional, claramente en camino hacia hacer esto cada vez más granular, más específico, más concreto, y para que nos ayude a que las políticas públicas estén mejor organizadas y con objetivos más concretos. Les quiero decir aquí, este es el cómo va la vida que ayer les presenté, algunos de ustedes no estaban. Este es el capítulo nacional de cómo va la vida en México. Y después hablábamos de que hicimos este trabajo, ¿cómo está la vida en tu región? Y el subtítulo es cómo medir el bienestar local y regional para propósitos de las políticas públicas. Después les quiero dar algún ejemplo. Resulta que nos fuimos a trabajar en lo individual con algunos estados de la República, no de manera sistemática y general, estado por estado, como hoy lo vamos a comentar y como hoy vamos a decirles el doctor Sojo y yo, sino que este es un caso, el estado de Morelos, uso de indicadores del bienestar para el diseño de políticas públicas. Firmamos con el gobernador Graco Ramírez, que por cierto ayer estaba aquí en la inauguración del foro y participó en algunos de los paneles. Firmamos con él un acuerdo precisamente para poder apoyar al Estado a que sus políticas públicas, sus asignaciones de recursos, etcétera, se basen en factores objetivos, en mediciones concretas. Y ahora estamos midiendo el bienestar de los estados mexicanos. Esta es la versión en inglés. Estamos bajando al nivel ya muy específico. Y les quiero decir que mañana, por cierto, Mario Pezzini, el director del Centro de Desarrollo, ya lo conocieron ustedes, estuvo participando en algunos de los paneles, en los foros, va a lanzar aquí el equivalente en lo que se refiere a América Latina. De manera que tenemos las comparaciones cósmicas, si ustedes quieren, de todos los países o la mayor parte de los países, nuestros socios, los países que tienen que ver con los socios estratégicos que les llamamos, o claves, que no son miembros porque son países muy grandes con los que trabajamos regularmente, los que están tratando de entrar, pero luego hacemos mediciones a nivel regional. Nos acompaña hoy, ya la conocen ustedes, ya es casi una celebridad aquí en Guadalajara, cuando menos en el foro, Martín Durand, la directora de estadísticas, que obviamente es una parte crucial de todo este mecanismo para identificar, para procesar esta información. Está aquí Rolf Alter, el director de Gobierno y Desarrollo Territorial de la OCDE, que ayer también presidió, moderó uno de los foros y que, de los paneles, que también trabaja en esto. De manera que son diferentes niveles, después regional América Latina, después el tema de los estados ya a nivel más general. De manera que, y hablábamos de la parte regional. Así es que les vamos a presentar hoy esta parte. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Bueno, es una herramienta, ¿sí? Es un instrumento, es una forma de saber, pero es también una forma de comparar. De hecho, cuando hablamos de las regiones, son 362 regiones de 34 países.
Es enorme la riqueza de la información y cómo nos permite ir aterrizando las políticas públicas, ya no a nivel nacional, sino a nivel regional, y después ahora, como en México, a nivel estatal. Ayer hablábamos con el presidente municipal de Guadalajara que nos decía, oiga, ¿y qué no podríamos hacer alguna cosa a nivel del área conurbada? Porque pues finalmente estamos hablando de 5 millones de habitantes, que son más habitantes que algunos de los países miembros de la OCDE, ¿verdad? Solo el área conurbada de Guadalajara. Y quiere decir que podemos comparar ingresos, empleo, salud, educación, medio ambiente, seguridad, compromiso cívico, acceso a servicios y vivienda en lo regional. Y con el web que hoy está lanzando INEGI, México pone la muestra para todos los países de la OCDE. México pone la muestra, insisto, para todos los países de la OCDE. Felicidades, doctor Sojo. Este sitio crea una ventanilla única que presenta indicadores objetivos y subjetivos también, porque le preguntamos a la gente no solo por información numérica, sino también sobre qué piensa y qué siente. Sobre 12 temas que cubren las condiciones materiales de vida, pero también la calidad de vida en las 32 entidades federativas de México. El portal de bienestar regional del INEGI, que tiene los estados uno por uno, creado en colaboración con la OCDE y basado en nuestro marco para una vida mejor, será un cimiento sólido para apoyar los esfuerzos orientados a mejorar el bienestar de las personas, sin importar dónde nazcan o residan. Además, ofrece un modelo innovador para otros países que podrían interesarse en desarrollar un enfoque integral para medir las diferencias en bienestar entre las distintas regiones. ¿Qué nos dice la información, o cuando menos algunas viñetas? Por ejemplo, que habitar en un estado con bajo desempeño en México, ayer anticipé algunas cosas, en comparación con habitar uno en donde vemos mucho mejor desempeño, ejerce un impacto importante sobre muchas dimensiones del bienestar. No solo afecta a una, sino a una variedad. Por ejemplo, si una persona viviera en el estado que está en peores condiciones, sería 4 veces más pobre, podría morir 4 años más joven, tendría 7 veces más probabilidades de abandonar la escuela, 7 veces más probabilidades de tener un horario de trabajo demasiado largo, a cambio de un salario demasiado bajo, y 3 veces más probabilidades de sentirse inseguro en su municipio que si viviera en un estado con el mejor desempeño en estas categorías. Y todo eso es dentro de nuestro mismo país, dentro de nuestro México. Tener acceso a este tipo de datos con lo contundente, as clear as they are or as brutal as they are, la manera como se diseñen y se implementen las políticas públicas en México. No es que las autoridades ignoren estas cosas, es que ya en el momento en que lo podemos cuantificar, la realidad se vuelve absolutamente insalvable, innegable. Hay que abordarlo porque ya estamos viendo de qué tamaño son estas diferencias y los problemas que causan. Nuestro nuevo informe sobre la medición del estado de los estados o del bienestar en los estados mexicanos. Por cierto, es como una continuación del trabajo. INEGI lanza hoy el web. Nosotros publicaremos en unos pocos días más, quizá 2 semanas, el detalle de los estados, uno por uno y todos comparados con la media nacional. Se compara México consigo mismo en cada uno de los estados respecto de la media. La metodología es bastante interesante. Muestra que las desigualdades de ingreso entre y dentro de las regiones son de las más grandes.
La pobreza por ingresos aún es preocupante en muchos estados y todavía son muchas las personas que carecen de diversos servicios básicos y fundamentales. De acuerdo con el indicador de pobreza multidimensional producido por Coneval, que va más allá de la sola medición del ingreso, el 76% de la población de Chiapas calificó como pobre en el año 2014. En Nuevo León, la tasa es del 20%. O sea, estamos hablando de 3,5 veces mayor incidencia de la pobreza en un estado de México respecto de otro, el más pobre ciertamente respecto del que muestra mejores indicadores. Vivir en una región predominantemente rural explica muchas de estas diferencias, o cuando menos algunas. Resulta claro que es necesario hacer más para mejorar el acceso a servicios básicos, reducir el empleo informal y la pobreza en las zonas rurales. Lo sabemos, intuitivamente sabemos que los pobres de los pobres, como decía algún presidente de México, están en las zonas rurales. Sin embargo, también deberíamos prestar atención a reducir la creciente desigualdad en las zonas urbanas de México. ¿Por qué? Porque hay un proceso acelerado de urbanización y entonces el problema se nos está pasando de las zonas rurales sin que lo hayamos terminado de resolver a las ciudades, porque al moverse a las ciudades la gente no adquiere inmediatamente ni los ingresos, ni la educación, ni las habilidades, ni las capacidades para poderse defender mejor en áreas que son más hostiles para los pobres, que son las áreas urbanas o periurbanas o semiurbanas. En 2014, la pobreza urbana en México llegó a la alarmante cifra de 38 millones de personas. Estamos hablando casi estadísticamente de un tercio de la población total, de la población urbana, de la pobreza urbana. Hoy, 2/3 de la población pobre de México ya vive en ciudades. Y la población urbana tampoco califica mucho mejor en cuanto a acceso a servicios de salud que los habitantes de las zonas rurales, porque no tienen ni la información, ni los instrumentos, ni los contactos, ni el contexto laboral, etc. Y ya que hablamos de desigualdades, hay que señalar que no solo se presentan en el ingreso, no solo es un tema de sueldos, salarios, prestaciones, sino que también afectan a muchos otros niveles de la vida. Y la educación es el área en la que son más notorios los efectos de la desigualdad. Los datos señalan que las personas que terminaron la educación secundaria pueden esperar vivir en promedio 4 años más que sus compañeros menos educados y 7 años más si viven en Chihuahua, el Distrito Federal y Sonora, y además son más educados. Los estados mexicanos han avanzado a velocidades muy diferentes, en dimensiones en las que México como país ha mejorado mucho. Por ejemplo, durante el periodo 2000 a 2013, las tasas de mortalidad materna se redujeron a más de la mitad en Quintana Roo y Querétaro. ¡Qué maravilla! Pero resulta que aumentaron en Baja California Sur y Campeche, en el mismo país, en el mismo México, con políticas nacionales, con instituciones nacionales, como la Secretaría de Salud, como el Seguro Social, como el ISSSTE. En varios estados bajó a la mitad la mortalidad materna y en otros aumentó. Actualizar y difundir con regularidad estos indicadores al público ayudará a transformar el debate sobre políticas públicas en México, a consolidar los avances logrados y a enfrentar los desafíos pendientes. Por medio de estos datos, el gobierno federal y los gobiernos locales tendrán más elementos para que las reformas nacionales reflejen y aprovechen las condiciones locales. Señoras y señores, amigos,
doctor Sojo, mejorar el bienestar debe ser el objetivo primordial de las políticas públicas. Al igual que en México, muchas regiones y países de la OCDE están poniendo en marcha iniciativas de bienestar dirigidas a mejorar la eficacia y la coherencia de las políticas públicas. Y digo la coherencia y lo subrayo porque con mucha frecuencia tenemos políticas públicas que pretenden llevar a cabo algunas tareas, algunos objetivos, algunas misiones y resulta que con otras políticas públicas estamos haciendo más difícil, a veces inclusive casi yendo en sentido contrario. Todo esto tiene, además del obvio ámbito ético y moral, político por supuesto, un tema económico de productividad, de competitividad de las regiones, de los estados, de los propios municipios. Al mejorar la calidad de vida implica un mejoramiento de todas estas otras dimensiones que lo que hacen es que México como economía, además de como sociedad, tenga un comportamiento más exitoso. La OCDE ha trabajado en la actualización de sus herramientas de medición para cubrir las expectativas de los ciudadanos. Hemos pasado del crecimiento económico como objetivo último a medidas multidimensionales de prosperidad y bienestar, de estadísticas nacionales generales a medidas regionales, locales de bienestar para distintos lugares y grupos sociales. Es necesario poner esta evidencia y esta diversidad a disposición de los encargados de las políticas públicas y de los ciudadanos para impulsar un diálogo abierto, emprender acciones más efectivas de política y medir sus efectos de manera más precisa. Si no lo podemos medir, no lo podemos manejar. Para la OCDE es motivo de gran orgullo haber colaborado con México y con el INEGI en este proyecto de gran trascendencia. El portal del bienestar regional de INEGI es un excelente ejemplo del trabajo de México para diseñar mejores políticas para una vida mejor. Gracias. Doctor Sojo, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un privilegio poder presentar el sitio de indicadores de bienestar de las entidades federativas junto con nuestro amigo, con el secretario general de la OCDE, con José Ángel Gurría, un amigo personal, pero también un amigo del INEGI. Y presentar un trabajo colaborativo. Fue un trabajo colaborativo ciertamente entre la OCDE y el INEGI, pero no solo eso. Lo que hoy vamos a presentar es un trabajo colaborativo de la OCDE y del INEGI y de las entidades federativas. Lo que hoy van a ver lo construimos juntos a través de un equipo de trabajo entre los que participó también el director del Instituto de Estadística y Geografía de Jalisco, aquí presente. Junto con ellos y con el apoyo de la OCDE, identificamos cuáles eran los indicadores a los que podríamos darle seguimiento. Y por supuesto hay muchísimas motivaciones de por qué hacer esto. Déjenme darles cuáles pienso yo que son las principales motivaciones de por qué nos embarcamos en esta idea. La primera tiene que ver con que el tema de medirnos a partir de indicadores ha crecido en importancia. Siempre ha sido importante construir indicadores, pero en los últimos años la dimensión que esto ha tomado ha sido espectacular, quizás por los indicadores de desarrollo del milenio, pero también quizás porque hoy tenemos más y mejor información, y esto nos motiva a construir indicadores. Ejemplo de la construcción de indicadores, primero es uno
que tenemos nosotros que hacer por ley, que se denomina el Catálogo Nacional de Indicadores. Ese lo tenemos ahí también en la página del instituto. Lo que es este Sistema Nacional de Indicadores es un conjunto de indicadores clave con metadatos y las series estadísticas correspondientes. Es un sistema que tiene 233 indicadores con las cuales podemos ir midiendo qué pasa en el país sobre una gran variedad de temas. Antes tendría uno que meterse, pues no sé, a la página de la CONAGUA y a la página de la CEP y al sitio de la OCDE quizás, al del Banco Mundial y tratar de analizar qué pasa con el país. Hoy no. Hoy tenemos 233 indicadores en el Catálogo Nacional de Educación, de Población, de Vivienda, de Pobreza, de Impartición de Justicia, de Agua, de Turismo, etc. Otro ejemplo de la dimensión que ha tomado los indicadores es el sitio de indicadores de desarrollo del milenio. Este sitio en nuestro país lo hacemos junto y con el liderazgo de la Oficina de la Presidencia de la República. Hay un comité técnico especializado presidido por la Oficina de la Presidencia y nosotros dentro de ese comité somos los secretarios técnicos. Y allí acordamos los indicadores, allí acordamos los metadatos, allí acordamos los calendarios de cómo construir estos indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio, que como ya decía José Ángel, van a cambiar para constituirse ahora en los objetivos de desarrollo sostenible. Pero también hay un sitio y ahí se le da seguimiento puntual a los 80 indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio. Esa es la primera motivación. Realmente hay un gran interés y una gran demanda por construir indicadores. ¿Cuál es la segunda motivación? La segunda motivación es que este esfuerzo también está siendo realizado por las entidades federativas. Y cuando uno va y busca en los sitios de los gobiernos estatales de nuestro país, va a encontrar varias experiencias. Va a encontrar, por ejemplo, esta es la página del gobierno de Coahuila. Y ahí también tienen un sistema de indicadores, tienen 204 indicadores en el sitio del gobierno del estado de Colima. Y si uno va después a Aguascalientes, va a encontrar que también tienen un sitio con indicadores. Ahí tienen 238 indicadores comparativos a nivel nacional, distribuidos en 14 temas. Después, si uno va a Yucatán, por ejemplo, también va a encontrar un sistema de indicadores, y ahí tienen 141 indicadores sobre diversos temas. Y luego va uno y va a la página del gobierno de Jalisco y tiene ahí un sistema realmente muy completo de cómo medir la evolución en el estado de Jalisco. Muy bien hecho todo este sistema, muy bien presentado, y ahí son muchos más. Son 406 indicadores. Entonces, cada estado de la República va construyendo su propio sistema. Y de pronto resulta que los indicadores no son los mismos. Y de pronto resulta que la metodología para construir los indicadores tampoco es la misma. Y de pronto resulta pues, que a un estado le conviene poner un indicador y a otro estado le conviene poner otro, casi de manera natural. Esa es la segunda motivación. Tener un conjunto de indicadores acordados entre todos para podernos medir, independientemente de quién salga en el primero, en el segundo, en el tercero o en cualquier lugar. ¿Cuál es la tercera motivación? La tercera motivación es que tenemos esta iniciativa de la OCDE que busca ir ampliando la visión de cómo medimos el progreso de las sociedades. Y como ya lo señalaba el secretario general de la OCDE, empezaron a medirlo a nivel de país, pero luego nos dimos cuenta que tenían esta iniciativa de How is Life in Your Region. Y era también la visión del instituto y la visión de los gobiernos estatales de ampliar los tipos de indicadores por los que nos comparamos y incorporar esta visión de la OCDE, que es una visión mucho más comprensiva para ver cómo nos medimos. Tomando en cuenta esos tres elementos y trabajando directamente con las entidades de la República, es que identificamos los indicadores de bienestar para las 32 entidades federativas. Y van a encontrar en esos indicadores, son 35 indicadores,
de vivienda, de ingresos, de empleo, de accesibilidad a los servicios, de seguridad. Van a encontrar temas de educación, de medio ambiente, temas que no se incorporan normalmente, por ejemplo, compromiso cívico y gobernanza. Van a encontrar temas de salud, temas de satisfacción con la vida, temas novedosos como el balance entre la vida y el trabajo, temas relativos a la comunidad, a las relaciones sociales. Hay 35 indicadores en estas 12 dimensiones. Decirles también, porque lo comentamos con la OCDE, que cuando han hecho esto para otros países, no pueden cubrir indicadores de las 12 dimensiones, porque no existe la información. Y afortunadamente en el caso de México se pudieron cubrir las 12 dimensiones. Este trabajo, que se llama el Sistema de Bienestar para las Entidades Federativas, ya lo pueden encontrar a partir de hoy en la página del Instituto. Decidimos junto con la OCDE poner a disposición de todos los usuarios la información. Sí, por supuesto, es la primera versión, porque esto es dinámico y también queremos obtener sus observaciones. Y sí, vamos a incorporar cada vez más indicadores, porque a medida que tenemos más información, vamos a poder completar las dimensiones. El día de mañana se presenta en un panel aquí mismo la nueva encuesta que yo comentaba el día de ayer, donde vinculamos el bienestar subjetivo con la pobreza multidimensional. Y esa nueva encuesta que apenas presentamos ayer, pues seguramente va a motivar que estos 35 indicadores se vayan incrementando. Pero el tema es que no solo se vayan incrementando los indicadores, sino tenemos el compromiso con los estados, con la OCDE y por supuesto el compromiso propio del INEGI para irle dando seguimiento y verlo en el tiempo, cómo se va comportando, ver si vamos avanzando o vamos retrocediendo, como en algunos de los temas que ya nos comentaba el secretario general de la OCDE. Vamos a ver ahorita un video para que vean cómo se ve el sitio. Si quieres lo pasamos, Guillermo, por favor. Esta es la página del INEGI, y en la página del INEGI ustedes se van a la página de estadística y ahí van a encontrar el sitio de bienestar por entidad federativa, y así aparece el sitio. Y ahí presenta los 35 indicadores dentro de la iniciativa de la OCDE de Better Life Index para dar seguimiento a las condiciones de vida dentro de cada una de estas entidades federativas. Y ahí van a ver después cómo están también el grupo de indicadores. Van a ver todas las secciones que yo les mencionaba, están los ingresos, está el empleo y están cada una también de las entidades federativas. Ahí van viendo cómo aparecen todas y cada una de las 32 entidades federativas de nuestro país. Por supuesto, además de la lista, ustedes pueden, aprovechando todos estos sistemas, pues rápidamente llegar a cada uno de los estados de la República directamente en el mapa. Como ven, ahí está el estado de Jalisco. Ok, vamos a ver algunos de estos indicadores para que vean cómo se pueden procesar. Por ejemplo, el tema de educación. En educación hay varios indicadores. Hay uno porque particularmente ahí vamos a presentar que se llama deserción escolar, que poco observamos. Y es la deserción escolar a nivel de entidad federativa y es a nivel de media superior. Es decir, los que entran a media superior y luego no terminan ese proceso. Y se van a dar cuenta cómo hay una enorme diferencia en las entidades federativas, enorme diferencia. Vean, por ejemplo, en este caso particular, Jalisco es el que sale mejor, es el que menos deserción tiene en media superior. Pues hay que ver qué pasa con Jalisco y qué no está pasando en otras entidades federativas. También sirve para eso, sirve para observar cuáles son las mejores prácticas, ¿no? Ahí está además no solo el dato, ustedes pueden encontrar la definición, cómo se construyó este indicador y pueden encontrar ahí también directamente un metadato poco más específico, que es la fórmula, cómo se construyó este indicador de deserción escolar por entidad federativa, que como decía hace ratito el ex banquero central de Tunisia, hay que ver todos los indicadores, porque no sabe uno dónde va a brincar la liebre. Bueno, algo así decía. Vámonos a ver otro indicador, que es el estado de Jalisco. En el estado de Jalisco vamos a ver el tema de ingresos. Ahí van a encontrar ustedes indicadores de desigualdad, por ejemplo el Gini, y van a encontrar también la parte de pobreza
vamos a ver el tema de la pobreza extrema, multidimensional que produce Coneval, y ahí también lo van a ver cómo está, y ya lo mencionaba el secretario general, cómo está Chiapas y Oaxaca en unos niveles estratosféricamente más altos de lo que uno puede ver en Nuevo León, o en el DF, o en Querétaro, o en Aguascalientes, o en Jalisco, incluso, que ha bajado a 3.2. Entonces, eso nos permite observar qué ha pasado, pero como les decía yo, no solo verlo en corte transversal, sino también ver la serie de tiempo, ¿no? Esta es la serie de Coneval, de lo que ha pasado con la pobreza extrema multidimensional en el estado de Jalisco. Y también, para que sea más fácil, por supuesto, uno puede bajarlos, hacer el download y ya poderlos procesar para hacer las comparaciones y hacer todos los análisis tan detallados que nos presentaba el secretario general de la OCDE, para que sea una plataforma, por supuesto, dentro del esquema de datos abiertos, como está toda la información del Instituto y de la OCDE. Incorporamos a este sistema también una serie de gráficas dinámicas, porque también algo que ha avanzado mucho en nuestra materia es la visualización. Estas son las famosas de Gapminder, y aquí voy a presentarles un indicador que a mí me gusta mucho presentar, porque dice que la desigualdad, por supuesto, es muy grande en las entidades federativas, pero que algunos indicadores ha habido convergencia. Este es el indicador de mortalidad infantil, así estábamos en el año 2008, ¿o este es cuál es? Sí, la tasa de mortalidad infantil. Va desde el año 1990. Y fíjense cómo estaba la mortalidad infantil. Ahorita va a aparecer, estamos nada más dando seguimiento, sacar una traza del estado de Jalisco, y vamos a ver los datos desde 1990. Así estaba de disperso nuestro país en mortalidad infantil, que son unos indicadores esenciales del desarrollo. Vean cómo ha habido convergencia. Todos van bajando. Hay indicadores donde nos hemos hecho peor, pero en esta materia, en este tema esencial de la salud, ha habido una convergencia en nuestro país. Ya la mortalidad infantil es mucho menor. Por supuesto, hay estados que todavía están arriba de la media nacional. La media nacional de mortalidad infantil anda por el 12.4, si mal no recuerdo, y que era poquito abajo, arriba de nuestra meta de los objetivos de desarrollo del milenio. Jalisco en particular tiene 10 en mortalidad infantil, de niños menos de 0 a 5 años que han muerto, de 0 a 5 años por cada 100,000 nacidos vivos. También tienen la gráfica, digamos, de barras, ¿no?, que uno también puede ir viendo cómo se va moviendo cada uno de los estados de la República, y eso también permite observar y darnos cuenta si ha habido convergencia, si ha habido divergencia. Hay otras que ya lo verán ustedes cuando vean que suenan, y que además la OCDE lo ha puesto sobre la mesa, que está ahí en educación, el tema de los resultados de PISA en matemáticas, ¿no? Y ahí se ve algo realmente que vale la pena estudiar, porque se ve que los estados más rezagados en PISA en matemáticas han ido subiendo, pero los que estaban mejor no han crecido. Entonces sí ha habido convergencia también, pero algo nos está pasando que no hemos mejorado en ese sentido. Esta es la gráfica también ahí de barras, que, como pueden ustedes saber, facilita mucho el análisis. Decirles entonces que este sistema de indicadores que construimos juntos los estados, la OCDE y el INEGI está a su disposición en la página del INEGI a partir del día de hoy. Y terminar diciendo que también para nosotros, José Ángel, ha sido un verdadero orgullo, un privilegio trabajar con la OCDE en este tema y ponernos un poco a la vanguardia en el tema de los indicadores. Muchas gracias. Abrimos una sesión de preguntas y respuestas abierta para todos. Les vamos a pedir que se identifiquen su nombre, su institución y a quién dirigen la pregunta. Empezamos por aquí en medio, después seguimos allá, de aquel lado. No, perdón, acá en medio. Dígale que yo fui. Bueno, ¿empiezo o sigo? Bueno,
Está bien. Ok, mire, he platicado con algunos compañeros chilenos, colombianos, y me dicen, oye, cuando escuché al gobernador de Jalisco, me sentía como en Suiza, y al de Morelos, como en Suecia. ¿A poco están tan bien? Le dije, mira, la realidad es que no, pero los datos duros que nos saquen de nuestra duda. Yo ahorita estaba viendo aquí el final de digamos, del folleto que entregaron, y hay uno que dice primer año disponible y luego dice el último disponible. Pero resulta que Jalisco en el indicador de ingreso bajó. Ese es un dato, no le doy un seguimiento tan especial de Jalisco, lo que vendría a contradecir un poco la ponencia del gobernador. Pero el estado de Morelos, que le doy un seguimiento muy particular, resulta que en el año 2008 tenía un ingreso de 6,222, pero para el 2014 bajó a 5,700, o sea, tuvo una contracción de 453. Pero vamos al más fuerte, que es el de la pobreza. El dato duro ahí está. En el 2010 el Estado tenía 43.2 de pobreza, y en el del 2014, ya con el periodo que ya estaba el gobernador en funciones, resulta que la pobreza había crecido a 52.3, y eso que ahí hay un brinco, porque hubo una intermedia donde demuestra un crecimiento, como ayer lo dije, de 17.8 de crecimiento de la pobreza en un estado. Aclaro, el peor de los 32, o sea, el peor, no el 31, el 32. Quizás sí sería interesante las ponencias para que expliquen qué no se debe de hacer, qué errores de política pública se cometieron. Se podría aprender de eso. Pero hay estados que sí tuvieron un buen desempeño y me gustaría escuchar a esos gobernadores. Por decir, Aguascalientes mejoró, el Distrito Federal mejoró en ese contexto. O sea, hago la aclaración y yendo un poquito más allá, porque se le echó la culpa a la inseguridad. Pero resulta que en estos mismos datos, en el 2008, por decir, la tasa de homicidios era 15.3, pero ya cuando llegó el nuevo gobernador, en el 2013, subió a 33, casi el doble, pero ese es solo un dato. Vamos al otro, está la percepción está en 48 puntos, volvió a subir, la percepción en 2014 está en 57, y así, y el nivel de independencia del nivel judicial también. Entonces hago la aclaración porque nosotros hacemos un periodismo muy puntual, y si ustedes conocieran las condiciones del Estado, no se imaginarían, le quitan a uno hasta negocios en venganza. Aquí está la secretaria de Finanzas, ojalá y ella pueda decir, oye, no, esos datos no son ciertos, porque allá no nos permiten preguntar. Entonces yo les diría, ¿por qué no se hacen dos paneles en un futuro? Lo que no se debe de hacer, donde quizás debería de venir el gobernador de Jalisco y el de Morelos, que es una experiencia de la que debemos de aprender, y traer quizás al del DF y al de Aguascalientes que nos diga que sí se puede hacer. Ahí están los datos, son datos oficiales y están muy concretos. Muchas gracias, Iván Ureña, de Periodismo Sin Censura. Muchas gracias, no sé si sean ustedes. Sí, un par de preguntas más. Gracias, señor. Luego nos da su nombre, por favor. Iván Ureña. Sí. Sí, Aquí, aquí, César Barbosa de Milenio. Sí, acá. De este lado. Sí, gracias. Soy el doctor Dagoberto Flores Olvera, director y presidente del Instituto Internacional de Investigación para el Desarrollo, específicamente en resiliencia y psicología positiva. Nada más felicitarlos y una breve pregunta. No pude entrar en mi móvil cuando sale la versión del móvil para ver estos, porque es muy importante también poderlo ver. Gracias. Una siguiente pregunta acá, del lado izquierdo. César Barbosa de Milenio. Yo tengo una precisión, si me puedan hacer. Dicen que la pobreza urbana aumentó 38 millones de personas en los últimos años. No sé si puedan precisar los años en el que subió el porcentaje, algo para contextualizar
cifra. También mencionan en el documento que la tasa de pobreza se encuentra, bueno, básicamente en el último y en el primer año que midieron, en 46%, se mantiene estancada, mientras que la tasa de homicidios aumentó más de 9 puntos porcentuales. Quisiera saber, en su opinión, del secretario de la OCDE, si podría este estudio servir para hacer una crítica, una revisión a los programas para combatir estos problemas que ha llevado a cabo de los programas que ha llevado el gobierno mexicano en los últimos años, puesto que se ven estancadas estas cifras que son de principal relevancia. Y también, bueno, en lo que es el estudio, en la satisfacción de la vida, se mantuvo en un 8, sacó un 8, por lo que puedo ver. ¿Y qué significa para ustedes este número? ¿Cómo podemos representar en todo lo que es esta medición del foro y este nuevo concepto que tratan de llevar más allá de la ortodoxia económica? ¿Qué puede significar este 8 para este tipo de mediciones? Gracias. Si quieren, empiezo yo con algunos comentarios y luego seguiría el secretario general de la OCDE. Respecto de tu primera observación, pues precisamente para eso son los indicadores. Yo creo que en cada entidad federativa vas a encontrar cosas positivas y cosas negativas, cosas que siempre hay que aprender. Para lo que se está haciendo bien, imitarlo, seguirlo, estudiarlo, lo que se está haciendo mal, también saber por qué se hizo mal. Pero para eso son los indicadores. Y son indicadores que su único objetivo es generar información con calidad y con oportunidad para poder evaluarlos. Indicadores que nos pusimos de acuerdo con todos los estados de la República desde antes y luego generamos los datos. Me parece que lo que tú apuntas lo puede ver ahora cualquiera, está disponible y los vamos a aumentar y les vamos a dar seguimiento, porque creo que de eso se trata. Se trata de empoderar a la sociedad para que vea lo que está pasando en cada una de las entidades federativas, pero con una perspectiva muchas veces diferente. Muchos indicadores que van ustedes a encontrar van a ser indicadores no tradicionales, no los que estamos tradicionalmente observando, sino otros que pueden estar ahí y a lo mejor no les hemos puesto la atención debida. Por supuesto, Dagoberto, no solo es, yo creo que tenerla para dispositivos móviles y tener una aplicación que creo que va a ser muy importante. Tenemos ya varias aplicaciones del Instituto para dispositivos móviles y sin duda lo vamos a... Por aquí están los responsables. La página yo creo que ya deberías de poderla bajar al dispositivo móvil. Si no la puedes bajar, eso lo arreglamos pues está la misma semana que entra, porque eso deberíamos de hacerlo. Como tú dices, es un trabajo que hay que hacer y por supuesto comprometidos. Además, qué bueno que nos acompañes de los temas de psicología positiva, que es un tema que no teníamos contemplado en las mediciones y ahora le estamos dando mucha mayor atención, Dagoberto. Del tema de satisfacción con la vida del 8.0, te diría que es muy similar. Normalmente como se mide hay una tarjeta que se le da a los ciudadanos encuestados, se les pregunta cuál es el nivel de satisfacción con tu vida del 0 al 10 y se les da una tarjeta para que ellos anoten. Sin embargo, ahí no solo, y casi todos los privados y los que lo hemos medido de las estadísticas oficiales te dan un número similar. Pero lo importante yo creo que no es el promedio lo más rico. Lo más rico es cómo nos sentimos, por ejemplo, en materia de seguridad. Cómo nos sentimos en materia de afectividad. Cómo nos sentimos en materia de vida familiar. Cómo nos sentimos en materia de situación económica. Cómo nos sentimos, si nos hacemos satisfechos con nuestra vivienda. En fin, ir explorando cada uno de los temas y van a encontrar en la presentación también del de mañana cómo nos sentimos por edad. ¿Quiénes están más satisfechos con la vida? ¿Los solteros o los casados? ¿Los que tienen primaria o los que tienen profesional? Se van a encontrar cosas muy, muy interesantes en estas presentaciones, pero de eso se trata, de ir explorando y generando muchas más estadísticas como las que ya nos presentaba el secretario general, que son ya estadísticas de análisis, de cruzar los datos para poder realmente sacarle provecho y sacar los temas hacia arriba, porque creo que es muy importante que ustedes, los usuarios de la información, vean todas estas cosas que están pasando en nuestro país, las buenas y las malas, porque de todo uno aprende, ¿no? Fíjense ustedes de qué está hablando el director del INEGI.
de cómo nos sentimos respecto, por ejemplo, de la vivienda. Típicamente medimos el número de viviendas, los metros cuadrados de la vivienda. Si la vivienda tiene piso de cemento o tiene piso de tierra, si tiene techo permanente o un techo muy vulnerable, si tiene 1 o 2 pisos, si tiene baño, si tiene conexión con agua corriente, etcétera. Y todas estas cosas se reportan de manera regular como datos, como hechos. Él está hablando de una pregunta que dice ¿cómo nos sentimos? Porque en muchas ocasiones quienes tenemos o hemos tenido la responsabilidad de las políticas públicas, derivamos de la suma de los números nuestras propias conclusiones respecto de cómo debe sentirse la gente. Si tienen más casas deben sentirse mejor, si hay más metros de construcción. Y resulta que no es el caso, ni es automático, ni debe ser así. Y finalmente, porque a los que hay que preguntarles son a los que son objeto de las políticas públicas. Estamos hablando ya de la parte subjetiva, de la parte cualitativa de las respuestas y las políticas públicas que se suman a lo que en México tradicionalmente ha sido una institución de excelencia en los censos. En México siempre hemos tenido censos a la altura de las mejores prácticas internacionales, a pesar de las restricciones en muchos casos de acceso. Entonces, ahí, Iván, lo interesante es que tú puedas hacer esas preguntas. Y lo interesante es que plantees esos cuestionamientos. Yo no quiero en este momento contestar a nombre de Graco o a nombre de Aristóteles, etcétera, porque hay muchas razones en cada lugar. Quisiera sugerirles una, por cierto, para evaluar algunos comportamientos de variables en los últimos 7 u 8 años, y es que hubo en el mundo una pequeña crisis, la más grande de nuestras vidas, la más profunda de nuestras vidas, la de más amplio impacto de nuestras vidas, y eso afectó todas las estadísticas, sobre todo las de calidad de vida, empleo, remuneraciones, oportunidades, etcétera, de todos los países del mundo, prácticamente sin excepción. Y lo quiero decir porque a veces no nos damos cuenta de lo brutal que fue la crisis, que sigue estando todavía presente en muchos lugares, en muchos países, y nos sigue dando coletazos en virtud de que no hemos logrado superar el legado de la crisis. Simplemente lo sugiero como un posible contexto, pero no todas las diferencias locales ni estatales, etcétera, se deben a los contextos internacionales ni cósmicos, ¿verdad? Muchas veces hay razones absolutamente locales y hay que buscarlas, hay que descubrirlas, hay que saberlas a base de hacer las preguntas. Tú decías, bueno, ¿y por qué no vamos a traer a Mancera y por qué no vamos a traer al de Nuevo León a que nos platiquen qué hicieron? Hay que pensar que en el DF y que en Nuevo León toda la vida ha habido indicadores que son mejores que los de Chiapas. El problema es si se están acercando las distancias o se están aumentando las distancias para ver si vamos bien o nos regresamos, ¿verdad? Eso también nos lo permiten estas cifras, nos permiten saber si hay progreso en lo que diríamos la obligación última de un mandatario y de un gobierno, que es procurar el bienestar. ¿Y cómo lo hacemos? Porque ahora estamos en mejor capacidad de medir el bienestar. Si el bienestar es el fin último del mandato de un gobierno, el bienestar es el mandato implícito más importante de un gobierno, estamos ahora en mejor posibilidad de saber si estamos avanzando en virtud de la construcción de estas bases de datos. Quisiera a Dagoberto decirle que, bueno, lo del móvil pues ya lo vimos, que bueno, y al amigo de Milenio, que
que hablaba de los 38 millones. Yo mencioné que en la totalidad de los mexicanos que están en pobreza urbana eran 38 millones. Esto quiere decir que están más o menos una tercera parte de la población. No son cifras necesariamente ni nuevas ni sorprendentes, pero lo que pasa es que si hay un proceso creciente de urbanización en nuestro país, naturalmente que una parte de lo que hoy es pobreza rural, que insisto es donde están los pobres de los pobres, irá moviéndose a las ciudades o a las periferias, y entre otras cosas es porque la gente se mueve con objeto de buscar mejores niveles de vida. Y entonces no es de sorprender que las personas más vulnerables sean las que sientan el estímulo de moverse con objeto de mejorar, y por lo tanto las cifras urbanas se nos van a ir complicando y habrá que trabajar con los programas de combate a la pobreza, cada vez más también en las zonas periurbanas. Pero el problema de eso es que, pues miren, uno llega a los lugares, a las remotas entidades rurales y la verdad es que no se equivoca uno mucho si dice a todos les das el beneficio de Prospera o de Progresa o de como se llame el programa sexenal. En el fondo es darles apoyo para que les vaya mejor en educación, en salud, en ingresos, en fin. A lo mejor pesca uno o dos o tres que están por encima del nivel, pero no se equivoca uno. El 90 y tantos % necesitan. En las ciudades o en las periferias de las ciudades, tú tienes la convivencia de alguien muy, muy vulnerable y de gente de clase media al lado. Y entonces, si uno lanza los programas así, lo que sucede es que primero va a salir carísimo y segundo, no se hace justicia en el sentido de que vas a estar apoyando a familias que no necesariamente lo necesitan. Esto, lo único que nos dice es la dificultad de lo, digamos, de lo automático de estas medidas o de estas políticas y de la complejidad de un país como el nuestro en términos de la gente que se está moviendo. Lo de la satisfacción, ya lo mencionó el doctor Sojo. En México hay una paradoja. No corresponde el nivel de los indicadores socioeconómicos en comparación con los de los otros países en el mundo, sobre todo en la OCDE, al nivel que autorreportan las personas. Y eso quiere decir que hay elementos de la calidad de la vida de las personas, de la calidad de su vida familiar, etcétera, que son superiores en alguna forma y que compensan de alguna forma algunas de las otras carencias. Gracias, secretario general. Me indica su staff que en virtud de que esta rueda de prensa empezó tarde, aparentemente hay que darle la oportunidad porque usted tiene que ir al aeropuerto, secretario. Bueno, pues les agradecemos mucho. Buenas tardes, buen provecho.